días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa en la que os vamos a contar un poco, os vamos a adelantar las propuestas de Ganemos para el pleno de mañana, que tiene que ver con las ordenanzas fiscales. Como sabréis, habrá un pleno monográfico de ordenanzas fiscales en la que la Asamblea de Ganemos propone cuatro propuestas. Una es en materia del IBI de la Iglesia, que ya llevamos el año pasado también, para que se elabore un listado de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica y se valore cuáles están exentos del pago de IBI y cuáles no. Llevamos una que tiene que ver con la tasa de la prestación de servicios de utilización de instalaciones deportivas. Sabéis que esas tasas están reguladas por el IPREN y queramos que se pueda ampliar el abanico de personas que puedan optar a tener bonificaciones económicas para la utilización de estas prestaciones, además de la tasa por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano, que iría en el mismo sentido. Era una tasa regulada también por baremos de IPREN de sueldo, y que entendíamos que podía mejorarse y que beneficiara a más personas. Además, sabéis que este pleno, casi todos los grupos municipales llevamos una propuesta que tiene que ver con el IBI, y Ganemos proponía. Ya el año pasado Ganemos hizo una propuesta en materia del IBI en este ayuntamiento que se resultó aprobada, y este año entendíamos que podíamos profundizar en esa propuesta y bajar el tipo del 0,90 al 0,86. Sabéis que la propuesta del equipo de gobierno se quedaría en el 0,88 y pasaría por hacer una bajada lineal a todos los inmuebles afectados por este impuesto, algo que nosotros en principio no compartimos. Por lo tanto, Ganemos votará mañana en contra de la propuesta del equipo de gobierno del Partido Socialista. Nos gustaría aclarar que, como ya sabéis, Ganemos realizó un acuerdo de investidura, pero el resto de acuerdos forman parte de la negociación puntual o de los acuerdos puntuales que llevamos tomando a lo largo de la legislatura. Nunca nos hemos visto obligados ni forzados a tener que votar que sí a algo en base al acuerdo de investidura. Votamos a favor de lo que estamos de acuerdo, y de lo que no hemos votado que no, como haremos esta vez y como hemos hecho en anteriores ocasiones. Es importante que esto se entienda, que lo entienda el equipo de gobierno y que lo entienda la ciudadanía en general. El acuerdo de investidura no nos condiciona a votar a favor de todas las propuestas del equipo de gobierno. En este caso, nosotros llevamos nuestra propia propuesta, pensamos que es mejor que la del equipo de gobierno y, por tanto, no vamos a votar a favor de la propuesta del equipo de gobierno. Además, nos gustaría puntualizar que esto es a lo mejor más llamativo o tiene más repercusión porque el equipo de gobierno hace mucho tiempo que anunció que se iba a bajar el IBI en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y nosotros, desde luego, nosotros y nosotras no podemos decir que no vaya a hacerlo, sino que con este grupo municipal, cuando lo anunció, no había hablado ni había contado para que valoráramos si la propuesta nos gustaba o no, podíamos llegar a algo de consenso, de tal manera que la presentaron de manera unilateral, o al menos sí, sin contar con la Asamblea de Ganemos. Por tanto, nosotros no nos sentimos comprometidos en absoluto a tener que votar por una propuesta que además no compartimos. Cuando uno lanza una afirmación de este tipo sin hablar con los demás, pues cabe la posibilidad de que los demás no estén de acuerdo, como ha sido esta ocasión, como ha sido en ocasiones anteriores y como seguramente pase en más ocasiones. Y ahora Jorge, que además es el encargado de Ganemos de llevar la parte de Economía y Hacienda, pues os cuenta de manera más específica alguno de estos detalles. Bueno, pues como bien ha adelantado Nieves, efectivamente no vamos a votar a favor de la propuesta de ordenanzas fiscales que trae el equipo de gobierno. Vamos a mantener nuestra propia propuesta, en la que también hablamos de una rebaja del IBI. De hecho, hablamos de una rebaja del IBI más importante que la propuesta por el equipo de gobierno. Vamos a votar en contra, en primer lugar,
porque ya veníamos predispuestos a ser muy exigentes con la nueva propuesta, puesto que el acuerdo del año pasado ha sido incumplido a medias. En el ejercicio anterior, el equipo de gobierno se había comprometido, por una parte, a una reducción bastante importante del IBI general y la aplicación de tarifas especiales para los grandes propietarios. Y esa parte del acuerdo efectivamente se ha cumplido y se está aplicando. Pero había otra parte del acuerdo que para nosotros era muy importante, que se ha desarrollado en otras ciudades, que era una revisión por barrio del catastro, intentando alcanzar un acuerdo para esto con el Ministerio, que es el responsable de valorar los bienes inmuebles y, por lo tanto, de aplicar posteriormente las tarifas corregidas en función del valor. Es muy importante porque esa revisión del catastro se iba a traducir en que en los barrios más desfavorecidos se produjera una rebaja en la factura de la contribución. Y, sin embargo, esta parte del acuerdo, que a nosotros no se nos ha olvidado, aunque no se haya vuelto a hablar de ella, no se ha aplicado. El equipo de gobierno nos dice que lo han intentado y que el Ministerio les ha dicho que no, pero creemos que, sinceramente, que no han priorizado en esta medida, se han rendido muy pronto, porque hay otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Madrid, que está aplicando de manera efectiva a día de hoy esta medida, con lo cual se puede realizar, y si no se ha hecho aquí en Ciudad Real es por falta de voluntad política. Ha habido un incumplimiento de las ordenanzas fiscales acordadas el año pasado y, por lo tanto, nosotros entendemos que en esta materia no podemos tener la misma confianza en el equipo de gobierno que teníamos el año pasado cuando llegamos a otros acuerdos. Además, la propuesta del equipo de gobierno pasa por revisar, enmendar unilateralmente el acuerdo del año pasado, porque, como decíamos, se estableció un tipo de IBI diferenciado para las grandes superficies, de tal manera que podíamos permitirnos reducir tasas municipales para las personas con más necesidades sociales, gracias al esfuerzo que hacen los que más tienen en la ciudad. Era la única manera de poder establecer criterios de renta, de capacidad económica en la factura de la contribución, y así lo establecimos. Ahora el equipo de gobierno nos propone una rebaja lineal para todo el mundo. La misma rebaja, independientemente de que seas una pequeña familia, un pequeño comercio o una gran superficie. Y evidentemente entendemos que Carrefour, por poner un ejemplo, no puede tener la misma capacidad de pago ni la misma responsabilidad social que una pequeña familia. Y no estamos de acuerdo en una rebaja lineal que afecta también a las grandes superficies. Pronosticaban el año pasado que las grandes empresas iban a salir despavoridas de Ciudad Real. Ninguna se ha marchado. Se ha demostrado que tienen capacidad de pago y se ha demostrado que con el dinero recaudado además se puede hacer política social. Bien, pues lo que nosotros proponemos es que, si el equipo de gobierno reconoce implícitamente con la rebaja a las grandes superficies que se está recaudando suficiente cantidad de dinero, ese excedente se debe de aplicar en rebaja a los pequeños propietarios, por un lado, y por otro lado a mejorar las tasas municipales. Por eso traemos a esta propuesta de ordenanzas fiscales también una ampliación de las personas beneficiadas de las tarifas para las instalaciones municipales y para el autobús, de tal manera que proponemos la aplicación de 2 veces el IPREM y no una vez y media, que es lo que está establecido como límite para poder acceder a una tarifa reducida en estas materias, en autobuses e instalaciones deportivas, reduciendo las tasas municipales y los servicios públicos, el coste de esos servicios a aquellas personas que más lo necesitan, y no reduciendo la fiscalidad a las grandes empresas de la ciudad, que hemos demostrado este año con la aplicación sin ningún tipo de problemas de las tarifas del IBI, que desde luego tienen capacidad de pago y que no existe ningún problema en seguir grabándoles de forma justa para que los servicios se puedan financiar y que quienes se han beneficiados de las modificaciones de las ordenanzas fiscales sea la gente que más lo necesita. Nosotros no tenemos, y queremos que esto quede claro, ningún compromiso de adhesión a todo lo que propone el equipo de gobierno del Partido Socialista,
venimos revisando puntualmente cada acuerdo con ellos. Este acuerdo, les hemos dicho claramente en reuniones mantenidas con ellos, en negociaciones con ellos, que no íbamos a ceder en la cuestión del IBI diferenciado, que ya era bastante con el incumplimiento de la parte del catastro y que desde luego nosotros ahora mismo no íbamos a llegar a un acuerdo con ellos que pasara por reformar el IBI diferenciado. Y esa va a ser nuestra posición. Si el equipo de gobierno quiere sacar su propuesta adelante, tendrá que buscar apoyos en otros grupos municipales y nosotros vamos a intentar, no obstante, llegar a algún acuerdo con los diferentes grupos municipales para que sí que se haga una rebaja del IBI general que afecte a el conjunto de la población. Nos tememos que ni Partido Popular, ni Ciudadanos y, por supuesto, el PSOE en estos momentos tampoco van a querer discriminar entre los pequeños propietarios, el gran conjunto de la población y los grandes propietarios. Y utilizarán argumentos falaces para no rebajar el IBI al conjunto de la población solamente por proteger a las grandes superficies. Pero no quedará por Ganemos Ciudad Real el intento de que la rebaja del IBI sea más amplia y sea para la inmensa mayoría de la población, que es quien lo necesita. ¿Tenéis alguna pregunta? Por parte del equipo de gobierno no ha habido ningún otro planteamiento, porque ya se sabía que vosotros no ibais a acceder al IBI diferenciado y ellos proponían una bajada lineal. No sé si han planteado una solución intermedia o... El único ofrecimiento que han hecho en este sentido es negociar con la propuesta que hacíamos nosotros de ampliar el tramo de renta al que afectan las rebajas de las tasas municipales, pero ni siquiera han llegado a ofrecernos un acuerdo con la propuesta que hacemos nosotros, sino que se quedaban en una vez y medio el IPREM o incluso sin llegar a modificar realmente esa reducción, ese margen en el que se aplica la reducción, con lo cual pues entendíamos que era totalmente insuficiente el acuerdo. Y es que de todas maneras creemos que el IBI diferencial es algo fundamental del acuerdo de hace tan solo un año y no estamos dispuestos a aplicar esa rebaja, con lo cual ha sido imposible llegar a un acuerdo. Lo que hemos podido entender, en presupuestos pasaría lo mismo si no llegan a un acuerdo. Si no están de acuerdo con los presupuestos, tampoco... Sí, pero como el año pasado y como el anterior. Siempre analizamos cada propuesta una por una. Cuando la Asamblea entiende que existe o que se aceptan las propuestas de Ganemos en un término suficiente como para que puedan ser aprobados los presupuestos y que nos parezcan unos buenos presupuestos, pues se aprueban, y cuando no, pues no analizaremos los presupuestos este año como el año pasado y como el anterior, entendiendo que queremos desarrollar la mayor parte de nuestras políticas posibles, que entendemos que son las que más mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y si llegamos a acuerdos suficientes aprobaremos los presupuestos, y si no, no tenemos compromiso de hacerlo. El acuerdo de investidura no nos obliga a aprobar los presupuestos. En relación con el IBI de la Iglesia, ¿qué es concretamente lo que significa? Bueno, la propuesta es exactamente la misma que la que venimos presentando año tras año y seguiremos presentando, que es fundamentalmente la aplicación de la ley que existe en estos momentos, analizando, pidiendo al servicio de recaudación del ayuntamiento que realice una inspección de todos aquellos bienes que son propiedad de la Iglesia y que en estos momentos pasan automáticamente a aplicarse la exención. Nosotros lo que decimos es que se debe de realizar una inspección para comprobar qué bienes están afectos a la exención fiscal, que legislativamente pues nosotros ahí no podemos evitar que se le aplique. Nos gustaría, pero es una cuestión que no compete al Ayuntamiento de Ciudad Real, y ver aquellos bienes que son de uso completamente diferente al culto u otros objetivos que persigue en este caso la Iglesia, y bueno, pues en caso de que no sea de aplicación porque se trate de viviendas, porque se trate de otros bienes que se utilizan para actividades económicas, pues entendemos que tienen que pagar el IBI como todo el mundo.
¿No tenéis ningún dato de cuál? No tenemos ningún dato porque el Ayuntamiento de Ciudad Real no nos ha ofrecido nunca, nos han realizado estas inspecciones y bueno, pues en estos momentos no es posible hacerlo. Hay ayuntamientos que han avanzado también en esta materia, siempre se nos responde con un informe de intervención que dice que legislativamente no es posible aplicarlo, pero entendemos que no es verdad, que hay ayuntamientos que están avanzando en esta materia en los últimos años y ninguna consecuencia legal, con lo cual bueno, pues volvemos al mismo terreno de siempre, que esto es interpretable y que desde luego pues nosotros entendemos que es la manera más justa de aplicar los tributos municipales. Por volver a las ordenanzas, ¿cómo se ha tomado el equipo de gobierno esta negativa que van a formalizar ustedes mañana? Bueno, yo creo que ellos entienden efectivamente que hay veces que las cosas pueden sacarse para adelante y hay veces que tenemos opiniones distintas y diversas y que pues forma parte de la realidad y de la composición que tiene el Pleno en el Ayuntamiento en Ciudad Real. No hemos tenido ninguna noticia más allá pues de eso, de sentarnos y decir pues no lo compartimos, pues nosotros queremos, la propuesta nuestra nos parece buena, la nuestra también, y pues es difícil en este sentido llegar a un acuerdo y bueno, pues ya está. Imagino que todos pues con el respeto de entender que cada uno tiene que desarrollar su trabajo lo mejor posible. Hay que entender que han tenido algún tipo de reunión para transaccionar la oferta o para sí. negociarla y no ha habido acuerdo. Efectivamente, sí. No. Nos sentamos a hablar, a ver cómo podíamos, cuando vimos que teníamos dos propuestas que eran pues contradictorias, que no iba a ser capaz, no iban por la misma línea, nos sentamos a hablar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, pues ayer, y bueno, pues no había manera de acercar esas posturas. No creo que sea una cosa vivida con tensión, que es una cosa, bueno, esta es tu postura, esta es la mía y ya está. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.